de la gracia de Dios. Aquí dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El realmente convertido, el que realmente se arrepintió de sus pecados, ya no vuelve a él. Dice, ¿perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El verdadero discípulo de Jesús se considera muerto al pecado. El pecado ya no tiene cabida en él. ¿Tú te consideras muerto al pecado? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando te sumergen en el agua, en el nombre de Jesucristo, en el bautismo de agua, sumergen todo tu cuerpo. Y como Jesús fue enterrado, eso significa el bautismo, un entierro. Fuimos bautizados en su muerte. Y cuando te sacan del agua, simboliza su resurrección. Jesús fue sepultado y resucitó. Y en el bautismo eres bautizado en su muerte. El verso 4 te explica un poco mejor qué es el bautismo en agua. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Como Jesús murió, así también tú mueres y eres enterrado con Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que el bautismo en agua es como una sepultura, pero en agua, simbólica, espiritual, por la fe. Te entierran con Jesús y cuando sales del agua, resucitas con Jesús, con la aspiración de tener una conciencia limpia y vivir una vida nueva por la fe de Jesucristo, ya no entregado al pecado, ahora entregado a la obediencia. Y el verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, las semillas son plantadas, ¿verdad? En la tierra. Así también cuando te sumergieron en el agua, todo diablo fuera en nombre de Jesús, cuando te sumergieron en el agua, tú también fuiste plantado, sumergido en la semejanza de su muerte, y así también lo serás en la de su resurrección. ¿Es cristiano el que no se quiere bautizar en agua? No, no lo es. Alguien que rehúsa bautizarse en agua de adulto en el nombre de Jesús no puede ser salvo. Es diferente lo que los que mueren sin haber alcanzado bautizarse. Sí querían, pero no pudieron, como el que murió al lado de la cruz de Jesús. Pero si es un rebelde que no quiere y no hace caso, y muere sin bautizarse en agua, no se salva. El verso 5 explica por qué. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo es ser plantado con Jesús en su muerte y su resurrección. Si no se quiso bautizar, no fue plantado con Jesús en su muerte y su resurrección. El verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Jesús en la cruz compró el poder para destruir el hombre viejo, para que el hombre viejo, el cuerpo de pecado, no reine en ti y no te domine, llevándote a suciedad sexual, llevándote a vicios de los ojos, vicios de sustancias, mal carácter. Ya no eres esclavo del pecado, ahora eres siervo de Dios. Ya no eres esclavo del pecado y Jesús lo prometió. La victoria sobre el pecado Jesús la compró en la cruz. El discípulo de Jesús no es esclavo de ningún pecado, porque el poder de Jesús mató al viejo hombre y el cuerpo del pecado se ha destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que si tú estás atado, encadenado y esclavizado a un determinado pecado y no puedes salir, agarra Romanos capítulo 6, verso 6 y hazlo una promesa de Dios para ti. Y recuérdale esto
al pecado que te ata, a ese pecado repetitivo que no te deja y no te suelta. Recuérdale que Jesús crucificó al viejo hombre y el cuerpo de pecado fue destruido. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él, así que fuimos justificados del pecado. Los tribunales humanos, al morir una persona, ya no lo pueden perseguir, ya no lo persiguen. Si hay un criminal que cometió muchos crímenes y le dieron muchos años de cárcel, si ese criminal muere, pues ya no lo pueden perseguir para seguirle reclamando las injusticias y crímenes que cometió. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros morimos con Cristo y fuimos justificados del pecado. Y creemos que también viviremos con Él. Entonces en el verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Eso es un verso extremadamente importante. De hecho, nos lo tenemos que aprender de memoria. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando un pecado quiere tentarte, cuando un pecado quiere seducirte, no, yo ya morí el pecado. Y si vivo, si respiro sobre la tierra, es para vivir para Jesucristo. Ese es un pensamiento poderoso que no me deja meterse serpientes al cerebro. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Los paganos les da ganas de emborracharse, se emborrachan. Los paganos les da ganas de codiciar algo malo, lo codician. Les da ganas se les antoja decir una grosería, la dicen. Se les antoja ver una película sucia, la ven. Se les antoja enojarse con alguien y pelear, pelean. Se les antoja adulterar, fornicar, idolatrar, hacer brujería, lo hacen. El pecado reina en sus cuerpos mortales. Ellos no le presentan resistencia al pecado, son esclavos del pecado. No le quieren decir que no al pecado ni pueden. Por ejemplo, los niños paganos quieren decir una grosería, la dicen. Quieren jugar un juego feo, lo dicen. Quieren decirle cosas feas a su mamá, las dicen. Quieren pelearse con otro niño, lo hacen. Los paganos no presentan resistencia al pecado ni le dicen que no. Dejan que el pecado reine en su cuerpo, en sus cuerpos mortales. La Biblia dice que nosotros no debemos hacer eso. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No uses los miembros de tu cuerpo, tus manos, tus ojos, tus orejas, tus piernas, tu corazón, tus partes blandas de tu cuerpo, no las uses como un instrumento de iniquidad. Si fumas, estás usando tu boca y tus manos, tus pulmones como instrumento de iniquidad. Si ves una película fea, estás usando tus ojos y tu cerebro como instrumento de iniquidad. Si tomas cerveza, estás usando tus manos, tu boca, tus intestinos como instrumento de iniquidad, etcétera, etcétera. No uses tus miembros corporales como instrumentos de iniquidad, sino preséntate a Dios. Tú preséntate a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. En este momento mi boca está siendo un instrumento de justicia. Mi mano para grabar está siendo un instrumento de justicia. La Biblia enseña que seamos instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios enseña en su palabra que sus verdaderos discípulos no van a ser esclavos del pecado. Si alguien es esclavo del pecado, es porque él se entregó al pecado y el pecado lo esclavizó
Pero si ahora quieres servir a la justicia y ya no quieres ser esclavo del pecado, Jesús lo puede libertar. A quien tú te entregues, ese va a ser tu dueño. Si tú te entregas a la desobediencia, no vas a poder dejar de desobedecer. Pero si tú te entregas a la obediencia, no vas a poder dejar de obedecer. Si tú te entregas al pecado, el pecado te va a dominar y aunque quieras ya no vas a poder dejar de pecar. Pero si tú te entregas a la obediencia, a orar, a cantar alabanzas, a leer la Biblia, no vas a poder dejar de hacerlo tampoco. A quien tú te entregues a servirle, de él serás esclavo, sea de la obediencia o de la desobediencia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. El pecado, tenemos cierta libertad en la gracia en Cristo Jesús, pero eso no significa que nos vamos a poner a pecar. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? A quien tú te pongas a obedecer, ese te va a esclavizar, sea el pecado o sea la obediencia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, para que la verdad te libere. Y de la esclavitud al pecado tienes que entregarte de corazón a la verdad. Si la crees y te gusta y te parece bonita la verdad, pero no te entregas de corazón a esta forma de doctrina, no serás liberado del pecado. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes te entregabas a la suciedad y la inmundicia a tu cuerpo, ahora entrega tu cuerpo para servir a la santidad y a la justicia. Verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Ni obedecías ni te interesaba obedecer. Al contrario, nos interesaba pecar y disfrutábamos el pecado. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, muerte eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Verso 23, ponle atención. Porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna, lago de fuego. Si tú te entregas al pecado y dejas que el pecado te domine y dejas que el pecado te esclavice, ese es el final eterno de los que se entregan al pecado. La paga del pecado es muerte, condenación eterna, la ira de Dios. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El día de ayer estaba platicando con un herrero y este herrero me decía que sus papás son pastores cristianos y es una denominación que normalmente sí son sanos. Yo no creo en las denominaciones, pero he visto que esa denominación normalmente son sanos en la fe. Y le dije, ¿y tú? Y él estaba tatuado, él se notaba que él no estaba caminando con Jesús. ¿Y tú? Y pues nada más se rió. Y le dije, el infierno es real. Si tú no te arrepientes de todo corazón y obedeces a Jesús, el infierno te puede tragar. Y él me dijo, pues ya ves que los hijos de pastores a veces son bien rebeldes. Le dije, ¿sabes por qué pasa eso? Me dijo, ¿por qué? Uno, porque el diablo ataca más a los siervos, a los que ayunan, a los que predican el evangelio, el diablo los ataca más. Y dos, porque no disipulan bien a sus hijos. Los dejan que los disipule Disney, los dejan que los disipule la tele, redes sociales, los dejan estar en inmundicia y no oran con ellos todos los días, no leen la Biblia con ellos todos los días. Permiten que Satanás entre a través de anatemas en la casa, etc. Les dije, son ignorantes, es un cristianismo tibio, libertino,
y viene Satanás y los arrebata a esos muchachos y los descarrila, los corrompe y los saca del camino de salvación. Le dije, pero tú tienes que arrepentirte y convertirte bien a Jesucristo, porque si no vas a ir al infierno si no obedeces a Dios. Y se me quedó viendo. Y él se me vino mucho a la mente. Mi hijo chiquito estaba viendo la plática con él y le dije, hijo, ¿tú viste? Sus papás eran pastores. Tú viste que estaba en pecado. Viste que tenía todo el cuerpo rayado con tatuajes. Y me dijo, sí. Le dije, ¿sabes por qué le pasó eso? Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, eso le pasó a él porque él se apartó de Cristo. Jesús dice en Juan 15 que el que no permanece unido a él se va a secar, y los cortan y los arrojan al fuego y arderán. Le dije, si él no se arrepiente, le dije, él ya se secó, no oró, no leyó la Biblia, ya se secó y se endureció. Le dije, si él no se arrepiente rápido, lo van a echar al fuego. Y me dijo, yo nunca me quiero apartar de Jesús, o algo así me dijo. Le dije, hijo, el que se aparta de Jesús es porque no ama a Jesús. Tú sí lo amas, hijo. Yo he visto cómo tú te apartas del pecado. Yo he visto cómo tú cierras tus ojitos rápido cuando sale algo feo. Yo he visto cómo tú te alejas de los que te ofrecen cosas feas o te ofrecen ver algo que a Dios no le agrada. Yo he visto cómo te quitas, cierras los ojos, te alejas. No quieres estar con la gente que te hace pecar, o los niños que te invitan a juegos feos en el parque. Yo he visto cómo tú te quitas y les dices que no quieres jugar a los zombies y cosas así. Hijo, eso se llama temor de Dios. Y el temor de Dios te salva la vida. A ti nunca te va a pasar eso porque tú estás escuchando la verdad y tú amas a Jesús y no te vas a apartar de Él. Es importante que tú medites este mensaje que yo acabo de dar, Romanos capítulo 6, para que tú veas que a quien tú te entregues a obedecer, ese se va a enseñorear de ti y te va a llevar a un destino eterno, sea a la obediencia y a la santificación, a la justicia, en la fe de Jesucristo para vida eterna, o sea al pecado, a la iniquidad y a la inmundicia para la condenación eterna. Y te platico el ejemplo de este herrero, que Dios le conceda que se arrepienta antes de que sea demasiado tarde, porque con Dios no se juega. Si no estás en santidad y obedeciendo el Evangelio y amando a Jesús y obedeciendo a Jesús realmente como su discípulo, no tienes esperanza. Pero si tú estás caminando en obediencia, en santificación, guardando su palabra, lleno de su Espíritu Santo, con fe en su nombre, en Jesús, sí tienes esperanza. Así que me dio temor verlo y le dije, ¿sabes qué? Le dije, lee la Biblia, arrepiéntete, obedece a Jesús, a este herrero con el que platiqué. Ayúdale a tus papás en el Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Que este mensaje del Evangelio trabaje en tu corazón para que tú que me escuchas, sí obedezcas y sí te salves. Porque el Evangelio salva a los que lo ponen por obra, no a los que solo escuchan y se les hace bonito.